Shalom. Estamos hoy en un nuevo Shabbat, un Shabbat súper especial. Seguimos estudiando la vida del patriarca. Yo diría que es uno de mis personajes predilectos en las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar, quisiera, para los que de pronto no han conocido este canal, no se han conectado, no han escuchado las enseñanzas, los shorts, el propósito que tenemos en este espacio es compartir la mesa en la que me reúno con mi esposa y con mis hijos para hacer el estudio de las enseñanzas de la Sagrada Torá, de la Biblia hebrea y también de los escritos apostólicos, pero desde el punto de vista de aquellos que escribieron el libro, aquellos que hicieron realidad estas historias. Ya no son cuentos, sino historias reales y quedaron escritas, como dice por allá el rabino Shaul de Tarso, quedaron escritas para nosotros, para que sean una enseñanza y un ejemplo y podamos tener un mejor vivir. Como les dije a los que ya me han visto en ocasiones anteriores, hace más o menos 40 años, 37 años aproximadamente, estoy estudiando las Sagradas Escrituras desde que tenía más o menos 14 años. Pero digan ustedes, desde del famoso año 2020, entré en un estudio mucho más profundo, mucho más dedicado. Tuve el tiempo y muchos tuvieron el tiempo para hacerlo. En medio de mis actividades que hacía desde casa, pude dedicar más tiempo, pude madrugar mucho más, acostarme más tarde y estudiar las escrituras para poder compartirlas, en principio, con mis hijos, poder ser un guía para ellos, poder transmitirles las enseñanzas de primera mano para que mis hijos adquirieran un criterio sano, no influenciado por sistemas religiosos inventados por hombres, en los que pues tristemente hoy en día vemos un deseo de riqueza y de control de conciencias, que es algo en lo cual estoy en abierta oposición. No que me oponga yo a que la gente se reúna y tenga una congregación, una iglesia, porque pues sé de primera mano, sé por experiencia propia que muchas personas que van a estos lugares van con la mejor intención de buscar del Eterno, de buscar de Dios. Y era lo que yo hacía hasta hace unos años. Como nos enseñaron, vaya a la iglesia, hay que ir a la iglesia, vaya a la iglesia. Y uno va de las mejores intenciones a buscar a Dios. Y allá pues se relaciona con personas y consigue amigos, muchas veces buenos, otras veces no tan buenos. Pero normalmente cuando usted va a una iglesia, usted va con el escudo abajo, usted va con el escudo arriba, sino que usted va confiado en que allá hay personas que son piadosas, que hablan con la verdad, que tienen buenas intenciones, como usted. El asunto es que con el tiempo se da cuenta que, como lo decía el maestro Yeshua, las iglesias son el hospital del alma. Recuerden esa frase que dijo el maestro: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Ok? ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién se lo dijo? Resulta que en el pueblo hebreo había mucha gente dedicada al estudio de las escrituras y a la práctica de los preceptos, que señalaban al maestro, lo señalaban, y no querían escucharlo. Estas personas, muchos de ellos de un nivel espiritual elevadísimo, contrario a lo que muchos piensan, sobre todo aquí en el país en donde yo vivo y en el que nací, estos personajes llamados los fariseos. La palabra fariseo en Colombia tiene una acepción terrible. La palabra fariseo tiene una acepción de hipócrita, de falso, de traidor, de traicionero, pero vale la pena desde ya hacer la aclaración. La palabra fariseo, perush, es una palabra muy, muy, muy grande.
es una palabra usada para aquel que es completamente dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras y a la práctica de los preceptos. O sea que si usted a alguna persona le dice fariseo, créame que usted no sabe lo que significa el término. Si es que usted se lo está diciendo porque es un engañador, un traidor, un mal amigo, en fin, todas las acepciones que usted le pueda dar a la palabra fariseo. Como les decía ahora, la idea es que desde esta mesa, desde estas cámaras, se pueda transmitir la enseñanza pura, pura, sin sesgos, lo más pura posible como la enseñaba el maestro y como la transmitieron los discípulos de ese maestro. Y cuando hablo del maestro, hablo de Yeshua, el hijo de José, mejor conocido en el mundo cristiano como Jesús de Nazaret. No importa cómo usted lo llame, realmente lo que importa es que usted aprenda la esencia de las enseñanzas. Porque el maestro Yeshua vino a mostrarle a la humanidad el verdadero espíritu de lo que está escrito por Moisés y por los profetas. Él vino a transmitir el espíritu de la ley. Normalmente se venía enseñando la letra de la ley. Y con la letra de la ley, las personas condenaban a las personas. Unos condenaban a otros y vivían permanentemente en conflicto. ¿Qué es lo que estamos intentando desde este lugar, desde esta tribuna? Que usted conozca el espíritu de la ley. Entonces, sin más preámbulos, los invito a que estudiemos hoy una de las porciones más grandes y preciosas de las Sagradas Escrituras para esta fecha. Hoy, sábado 8 de noviembre del año 2025, 17 del mes de Heshvan del 5786, para aquellos que no conocen el calendario de Hillel II, el calendario perpetuo creado a raíz de la destrucción del segundo templo, porque los sacerdotes del pueblo judío, del pueblo hebreo, eran quienes manejaban el calendario lunisolar y agrícola. ¿Qué significa eso? Que hay un calendario lunar, que hay un calendario solar y que hay un calendario agrícola. Y diferentes culturas utilizan diferentes tipos de calendario, diferentes culturas utilizan diferente calendario. El pueblo hebreo, según la tradición del pueblo de Israel, los sacerdotes conocían exactamente los tiempos y sabían en qué momento debían declarar las estaciones, las festividades, las convocaciones, la siembra y la siega y los comienzos de cada novilunio. ¿Qué es un novilunio? El comienzo de cada mes. ¿Ok? Entonces, a raíz de la destrucción del templo, ya no había quien declarara las convocaciones. Entonces, estos señores que quedaron vivos para conservar y preservar la tradición, la comunidad de Yavne, en cabeza de Simón Bar Yochai, empezaron a crear un sistema que les permitiera preservar en ausencia de templo y porque pues el Mesías que estaban esperando ellos pues no se manifestó como lo estaban esperando. ¿Cómo lo estaban esperando? Como un guerrero. Como un guerrero que iba a quitar de ellos la opresión. ¿De quién? De Roma. La opresión de Roma. Al no aparecer este guerrero, sino que se aparece este cordero, pues no fue aceptado, no fue reconocido por ellos, por algunos, porque pues usted puede escuchar en su iglesia o a donde usted se congregue que los judíos rechazaron a Cristo. Pero al que le diga eso, también por favor dígale que le explique cómo, si los judíos rechazaron a Cristo, cómo hacía para congregar a 5,000. Y más en esa época. Si hoy en día es difícil reunir a 5,000 personas para enseñarles las escrituras, ¿cuánto más en esa época que no existían ni siquiera los volantes que se manejaban hace 10 años y que de pronto alguna persona hoy en día tiene ese mal hábito de hacer volantes? No existían mucho menos las redes sociales con las cuales usted puede hacer lo que en este momento estoy haciendo yo, que es difundir a través del internet. En ese tiempo no existía eso. ¿Cómo hizo un hombre que fue rechazado por todo un pueblo para reunir a 5,000 personas? ¿Cómo hacía? Entonces, no es que los judíos hayan rechazado al pueblo, al maestro. Las autoridades del pueblo, llámese los sacerdotes y el rey que estaba en ese momento, Herodes, rechazaron que este fuera el Mesías entregado por la providencia divina para redención y para salvación. ¿Ok?
Empecemos entonces con la parachá de esta semana. La parachá se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 24. El nombre de la parachá es Vayera, Vayera, y su significado en español significa es se apareció, se apareció. Es bien linda la parachá, porque va desde el momento en que Abraham ejecuta la señal del pacto para con el pueblo hebreo, es decir, desde la circuncisión de Abraham hasta la Akedah, se llama en hebreo, que es la ofrenda de su hijo Isaac en el monte Moriah. Y en medio de todo esto, pues hay una cantidad de acontecimientos que los vamos a ir mirando poco a poco. Como les digo, me encanta pegarme del texto, me encanta leer el texto y poco a poco sacar la enseñanza que hay para el día. Ninguna de las porciones de la Sagrada Torá que yo les esté transmitiendo aquí va a ser completa en todas las enseñanzas. No es posible hacerlo porque por cada porción de la Torá que yo les leo y que les hago una corta enseñanza, tocaría hacer enseñanzas de 20 horas o 30 horas y aún así no terminaríamos con las enseñanzas de cada porción. Entonces, extractamos una en particular. Yo personalmente lo percibo de esa manera y es que es lo que se transmite finalmente como enseñanza es el pan espiritual que usted va a necesitar para el día y tal vez para la semana. Tal vez sea una enseñanza que su alma esté hambrienta de recibir. De eso es que se trata la porción de la semana. También se dice que la parashá, la porción de la escritura que se lee cada Shabbat, que esa porción mueve al mundo entero, ¿ya? Entonces también es muy significativo eso porque podríamos decir que de alguna manera que el Eterno en esta semana se nos apareció. Que el Eterno en algún momento de esta semana nos apareció. ¿Ya? Y si no fue esta semana, tal vez usted en lo que transcurra de la siguiente semana va a percibir sus ojos espirituales, su alma superior, su neshama, va a percibir cómo se manifiesta el Eterno delante de usted. ¿Ok? Antes de iniciar, encomiendo esta lectura y este estudio de la porción de la semana en las manos del Eterno, del Santo bendito sea, suplicándole al Creador que abra mis ojos y abra sus ojos para que podamos ver las maravillas que hay en su Torá. Y le ruego al Eterno que toque mis labios con el carbón encendido de su altar para que puedan ellos hablar las maravillas que hay en su Torá. Amén. Amén. Entonces, la porción de la semana se llama Vayera y comienza así. Si usted gusta, sígame en la lectura. Vuelvo y le repito, la lectura que yo hago la tomo de un texto que se llama la Torá Emet. Así se llama ese texto, la Torá Emet. Y dice así: el Eterno se le reveló a Abraham en las planicies de Mamre, estando él sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Alzó sus ojos y vio que 3 hombres estaban parados frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda. Se inclinó hacia tierra y dijo: Señores míos, si he hallado gracia a tus ojos, por favor, no pases sobre tu sirviente. Por favor, les será servido un poco de agua. Laven sus pies y descansen bajo el árbol. Traeré pan para que sustenten su corazón y después continuarán su camino, pues por esto han pasado ustedes. Por esto han pasado ustedes frente a la tienda de su servidor. Ellos respondieron: sí, haz como has dicho. Abraham fue rápido a la tienda de Sara y le dijo: rápido, toma 3 medidas de harina y harina fina. Amásala y haz panes redondos. Mientras Abraham corrió hacia el ganado, tomó un ternero tierno y seleccionado y se lo entregó al joven, que se apresuró en prepararlo. Entonces tomó crema, tomó leche y tomó el ternero que había preparado y se los sirvió. Y se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol, y ellos comieron. Vamos a parar aquí un momento.
Al entrar usted a ver esta enseñanza, si la está viendo en vivo, tal vez vio el título y la descripción, en donde yo hablo de que la hospitalidad y la actitud son la verdadera riqueza. Son la verdadera riqueza. Fíjese usted que dicen los sabios del pueblo de Israel que el día que sucedió este acontecimiento que acabamos de leer, Abraham estaba en el tercer día de haberse hecho la circuncisión, al tercer día de su circuncisión. El tercer día de la circuncisión es el día más doloroso. Y ustedes ven allí cómo este hombre, sin importar que estaba en medio de ese terrible ardor e inflamación de su circuncisión, él sale, ve a esos hombres que están llegando, a esos 3 hombres, a esos 4 hombres, ¿no? A esos 4 hombres que vienen llegando y se postra en tierra y dice, por favor, dejen que sean atendidos por su sirviente. Y usted puede preguntarse, bueno, ¿y a son de qué Abraham hace esto? ¿Necesitaba él hacer eso? La semana pasada leímos que Abraham era un hombre no rico, era riquísimo. Así lo describe la Sagrada Escritura. Y Abraham era riquísimo en camellos, en corderos, en cabras y en ganado mayor, en plata y en oro. Era riquísimo. Sin embargo, ve llegando a estos hombres y se postra en tierra y les dice, permítame atenderlos. Denme el honor de atenderlos. Un hombre hospitalario, un hombre entregado al servicio. Si lográramos entender eso, no estaríamos viviendo en un país en donde, como les dije hace unos días, lo que prima es el ego. Hoy en día, la pelea por los cargos de importancia a nivel del gobierno no es una pelea porque yo quiero servir. La pelea no es, venga, es que yo quiero ganar porque es que me muero por servir al prójimo. Me muero por ser el mayordomo de la finca para poder darle buenos resultados a los dueños. Hoy la pugna es la pugna de los egos. Yo tengo que ser el que manda en este platanal para poder yo ser el que da las órdenes y el que se gana el dinero. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y no estoy hablando de este país únicamente. Estoy hablando de la mayoría, por no decir de todos los países del mundo. Hay unos países que no son así, entonces no podría decir que todos. Pero hoy en día eso es lo que sucede. La pugna es de egos. ¿Cómo puedo yo apropiarme del cargo de mayor nivel para poder quedarme con el producto de la finca? Y cuando llegue el dueño, decirle, no, esto no ha producido nada, no hay sino deudas. Abraham era un hombre riquísimo y lo único que buscaba era cómo poder servir a las personas, como el viajero que iba por todo el desierto, por todo un lugar en donde no se encontraba absolutamente nada para aprovisionarse, allí llegaban. Y cuando llegaban, Abraham les decía, por favor, si usted pasó por el frente de mi campamento, porque yo debo atenderlo, déjeme atenderlo. Permítame, le doy agua, siéntese, descanse aquí a la sombra de este árbol. Y se iba y le decía a su esposa, saque harina, pero de la más fina que haya, haga panes. Después se iba para donde estaban los animalitos. Por favor, sacrifique este animalito que lo vamos allí a usar para darle alimento a estas personas. Abraham no pensaba en poner un asadero para vender la carne bien cara por porciones. Déjeme, yo los atiendo. Déjeme, yo los atiendo. Si ustedes pasaron por aquí es para que yo les sirva. Hospitalidad. Segundo, yo soy su servidor, yo soy su siervo. Actitud. Anoche hablaba de eso con los niños aquí, con los niños, ¿no? Y tengo un tipo ya de 19 años. Y hablaba yo de eso con mis hijos. Y es lo que yo quiero, porque estamos en familia con el Eterno. Y el propósito es ese. ¿Qué es lo que yo les enseño a este joven y a este niño? Esto que les voy a decir. La mayor riqueza del ser humano es
su actitud. Su actitud. Su disposición. En charlas anteriores les he dicho, ¿usted quiere vivir en abundancia o quiere vivir en carencia? Porque si usted elige una de las dos, pues así mismo va a ser su vida. Los sabios del pueblo de Israel dicen, por el camino que el hombre quiere andar, por ahí lo conducen desde el cielo. Es decir, la actitud, la disposición que usted tenga, esa es la que va a marcar la pauta en la vida suya. Hay quienes ven el vaso medio vacío y hay quienes ven ese mismo vaso medio lleno. ¿En qué grupo quiere usted estar? ¿Ok? Eso es lo que les quiero transmitir. Si Abraham no hubiera atendido a estos señores, si no les hubiera ofrecido que pararan a descansar allí, pues no habría pasado lo que vamos a ver ahora. Entonces esto es la introducción a, bueno, ¿y qué pasó? Y muchos de ustedes podrán decir, pues yo ya me sé la historia, y que bla, bla, bla. En fin, vamos a leerlo y vamos a meditar, vamos a extraer la enseñanza. Vamos a extraer la enseñanza. Por ahora, hospitalidad y buena disposición. Son dos características que se conectan mucho con la religión que le gusta a Dios. Ya lo hemos hablado, ya se los he dicho. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que le gusta? Los diezmos, las ofrendas. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Los aplausos, los alaridos, hablar en una lengua que nadie entienda. ¿Eso es lo que le gusta a Dios? Jeremías 9:24. El que se gloriese en que me conoce, que haga justicia y juicio y misericordia, porque esas son las cosas que yo amo. Entonces, hospitalidad y actitud, buena disposición, ¿ok? Le preguntaron a él, ¿dónde está tu esposa, Sara? Sabían cómo llamaba la señora. Y él respondió, está ahí en la tienda. Entonces dijo, volveré a ti. ¿Quién dijo? Uno de estos señores. Volveré a ti para esta fecha y tu esposa Sara tendrá un hijo. El ángel le pronostica que dentro de un año ya va a haber por fin el cumplimiento de la promesa que le había dicho el Eterno. Tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ya ancianos, avanzados en años. Sara no tenía más el periodo femenino. Sara rió en su interior y dijo, después de haber envejecido, tendré piel lozana. Y también mi esposo, él es anciano. El Eterno le preguntó a Abraham, espérese un segundito. Ya no dicen que el varón o que el ángel. Ahora ya dice, el Eterno le preguntó a Abraham. ¿Por qué rió Sara incrédulamente diciendo, ¿cómo voy a dar a luz si ya he envejecido? ¿Acaso hay algo que escape del Eterno? En el plazo establecido, volveré a ti para esta fecha y Sara tendrá un hijo. Sara estaba temerosa y lo negó. Yo no me reí, alegó. Pero él le dijo, no es así, sino que reíste. Se levantaron de allí los ángeles. Ahora dice que son ángeles. Dice que son ángeles. ¿Y qué es un ángel? Angelus, la palabra griega, es traducida del hebreo malach. Y ninguna de las dos palabras, ni malach ni angelus, habla de un ser que tiene alas. ¿De qué nos habla la palabra malach o angelus? Mensajero. Enviado. Mensajero o enviado. Más mensajero que enviado, porque enviado es shaliach. Mensajeros. Estos señores que se le aparecieron a Abraham con apariencia humana eran mensajeros, eran portadores de un mensaje, ¿ok? O de varios mensajes. El primer mensaje que han entregado
Es la confirmación del nacimiento del hijo prometido. ¿Cómo iba a nacer ese niño? Si Sara ya no tenía el periodo de las mujeres, pero además de que no tenía el periodo de las mujeres, nunca pudo darle un hijo a su esposo. ¿Cómo podía quedar embarazada esta mujer? Por la palabra del Eterno. No se les olvide, por la palabra del Eterno. Porque la palabra del Eterno trajo a la existencia todo lo que usted ve hoy. Hay quienes dicen, no, es que él cohabitó con Sara. Pues de eso fue que se rió Sara. De eso fue que se rió Sara. De, ¿será que yo voy a volver a estar con mi esposo? Y ya somos unos viejos. Por la palabra del Eterno. Más adelante vamos a ver cómo en la genealogía de Abraham y la genealogía de su hijo Isaac se repite 2 veces. Isaac era hijo de Abraham. Lo vamos a ver. Porque hay que hacer esa aclaración. Porque en esa época decían que el niño no era hijo de Abraham. Decían que era hijo de otro. Entonces en la genealogía dice, e Isaac era hijo de Abraham. Se reían. Este viejito, ¿cómo va a embarazar a la esposa que ya también es una anciana? Y ahí usted tiene que tener claro, el niño fue puesto en el vientre, siendo hijo de Abraham. Ojo, siendo hijo de Abraham, fue puesto en el vientre de su madre por la palabra del Eterno. ¿Se le parece eso a algo que se describe en los escritos apostólicos? Al maestro Yeshua se le anunció de la misma manera. ¿Con cuál diferencia? Que la mamá no era una mujer anciana, sino que era una jovencita. Era una jovencita que no conocía a varón. ¿Ok? Cuando ella se le anuncia el nacimiento de su hijo, ella dice, ¿cómo podrá hacer esto si yo no conozco varón? Entonces el ángel, el mensajero, que se identifica como Gabriel, fuerza de Dios, eso significa el nombre Gabriel, este mensajero le dice, es el Eterno el que ha puesto esta semilla. Pero cuando José, el hombre que la había tomado por mujer, recibe la noticia de que ella estaba esperando un hijo, él inmediatamente se empezó a retractar. Él dijo, no, yo la voy a dejar en secreto, porque es que yo no la he tocado. Y es cuando a este hombre, en sueños, se le presenta también el mensajero. Y le dice, hijo de David, no temas tomar a Miriam por esposa. ¿Por qué en vez de decirle José, José, el peladito es tuyo? No le dice José, sino que le recuerda su linaje. De reyes, ¿verdad? Hijo de David. ¿De dónde debería, según la profecía, nacer el Mesías? Linaje real. De la tribu de Judá. ¿Y de qué tribu es David? Hijo de David. De la tribu de Judá. Entonces, hay quienes enseñan en el mundo de las raíces hebreas que José sí tuvo intimidad con Miriam, porque es que ese fue el orden que Dios estableció para que venga un niño al mundo. Entonces él sí se acostó con ella y sí la embarazó. Espérese un momento, entonces Lucas es un mentiroso. Lucas el que hizo todas las averiguaciones posibles, como está escrito, oh amado Teófilo, yo me he reventado las espaldas averiguando cómo son las cosas. Ese tipo es mentiroso. Porque él dice que fue obra de la palabra del Eterno. Porque Miriam, dijo, ¿cómo podrá hacer esto si yo no conozco varón? Ah, la china era una mentirosa. La china era una mentirosa resabiada.
según lo que enseñan algunos de las raíces hebreas. No, ellos sí se acostaron. Sí, porque es que Dios hizo al hombre para que estuviera con la mujer y entonces mezclaran sus células y naciera el niño. Entonces ella sí estaba embarazada. Ella sí, él se metió con ella antes de tomarla en matrimonio y llevársela a vivir a la casa. ¿A quién le creemos? ¿Al que está diciendo eso? ¿O le creemos al que vivió en esa época, que habló con la mamá del maestro y que habló con los discípulos que lo rodeaban y escribió los testimonios? Hoy en día hay una secta que se llama los testigos se atreven a llamarse y no entienden la falacia. Los testigos fueron los que lo rodearon, los que estuvieron presentes en el momento de ver las acciones realizadas, tanto por los padres del niño como por el niño que después creció y conocemos hoy como el Mesías de Israel. Entonces, si a usted le vienen con ese cuento de que tocó meter la mano y ayudarle a Dios, pues ya ustedes vieron la semana pasada qué fue lo que pasó cuando Sara le dijo, no, yo no creo que es que yo lo que se dice Sara per se es la que va a traer el niño al mundo. Yo no creo, más bien, ¿por qué no toma a la egipcia? Y tal vez cuando ella vaya a parir, pues entonces que tenga al niño sobre mis piernas. Y entonces ahí nació el amado Ismael. ¿Será eso? Esta es una de las razones fundamentales de más peso por las cuales yo dejé de congregarme en la comunidad en la que me congregaba, porque tenía más peso lo que enseñaba un tercero contemporáneo mío, que escribió un poco de libros y que tiene hoy una comunidad grandísima en los Estados Unidos y que cobra hasta por la sonrisa. Y él fue el que dijo, no, es que no, el niño sí nació, pero porque José se acostó con María. Bueno, entonces Lucas, rompan el Evangelio de Lucas, que eso es mentira, rómpanlo, no lo vuelvan a leer, o sea, arranquen esa página, los 2 primeros capítulos de Lucas, y todo aquel que diga que fue por la palabra del Eterno, entonces deséchelo. No, Dios no es capaz de traer al mundo un hijo de Abraham por su palabra, ¿ya? Personalmente, yo creo que por la palabra del Eterno son creadas todas las cosas. Así es. De manera sobrenatural. El mismo que le dijo a Moisés, deja de clamar a mí y dile al pueblo que marche y levanta tu bastón sobre el mar para que se abra. Ese mismo fue el que le dijo a Abraham, dentro de 1 año nacerá tu hijo Isaac, tuyo y de Sara. ¿Ok? Importante, téngalo claro. El hijo de Dios sí es hijo de José, sí es linaje de rey, sin necesidad de que José haya tocado a María. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y dirían por allá en la Iglesia Católica, te alabamos, Señor. Es palabra del Eterno. No ponga en duda la palabra del Eterno. Porque cuando usted pone en duda la palabra del Eterno, es cuando vienen los más grandes terrores a su vida. No ponga en duda la palabra del Eterno. Se levantaron de allí los mensajeros y miraron hacia Sodoma. Abraham caminó con ellos para acompañarlos. Dijo el Eterno, ¿cómo he de ocultar a Abraham lo que he de hacer? Ya que Abraham, en efecto, se convertirá en poderosa y gran nación, y a través de él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pues lo he amado porque él ordena a sus hijos y a su descendencia que conserven el camino del Eterno, haciendo caridad y justicia. Aquí hay una concordancia, Jeremías 9:24. Haciendo caridad y justicia, de modo que el Eterno le dé a Abraham todo lo que le prometiera. Todo lo que le prometiera. Dijo el Eterno, puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es tan grave, voy a descender ahora y veré si han hecho todo lo implicado en el clamor que llegó a mí. Entonces habrá destrucción. Y si no, ya voy a saber. Los hombres se apartaron de allí y se encaminaron hacia Sodoma.
mientras Abraham estaba aún parado ante el Eterno. Quiero hacer una pequeña corrección. Les dije que eran 4, al principio dije que eran 4, no, eran 3. Era el mensajero portador de la presencia más otros 2 varones, eran 3 en total, no 4. Me disculpo, no sé por qué razón dije que eran 4, eran 3. Era el ángel de la presencia. En algunas Biblias cristianas dice el ángel de Jehová, ¿ya? El ángel de la presencia, que es el ángel que el Eterno designa para que su presencia se manifieste ante los hombres. No vaya a malinterpretar lo que le estoy diciendo. El maestro Yeshua no es un ángel, ¿ya? Y eso lo podemos entender leyendo en el libro de los Salmos, donde dice, porque a ningún ángel llamó hijo. Ojo con eso, ¿ok? Pero el Eterno, cada que va a enviar un mensaje y quiere él manifestar personalmente, él elige una entidad muy poderosa y pone allí su presencia. Entonces 2 de los hombres se fueron, pero uno se quedó. Los hombres se apartaron de allí y se encaminaron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba aún parado ante el Eterno. Este tercero que se quedó con Abraham era el portador de la presencia. ¿Ok? Era el portador de la presencia. Abraham se acercó y dijo, ¿así que vas a destruir al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Igualmente la destruirías y no perdonarías al lugar en virtud de los 50 justos que pudiera haber allí. Y aquí vamos a ver un hombre que es tan bien intencionado, tan bondadoso, que ve bien en donde inclusive no lo hay. Ve bondad en donde no la hay. Y yo tuve una enseñanza fuerte esta semana. Fuerte. Inclusive ha sido, les digo, ha sido un sueño repetitivo. Y no quiero pues aquí posar de profeta, como lo he dicho ya varias veces. Soy un siervo y simplemente transmito lo que de alguna manera ayuda a que mi vida sea transformada. Y aquí vemos un Abraham que ve en medio de una ciudad cuyo decreto está en firme, porque sus maldades son ya extremas, y él se atreve a decirle al que está frente a él, que porta la presencia divina, venga, ¿y qué tal que allí haya 50 personas buenas? ¿Los vas a destruir junto con los malvados? Yo he tenido 3 sueños, anoche tuve el último, y antes de este de anoche yo se lo conté a mi esposa, yo tuve, en mis sueños vi a un hombre muy, muy poderoso. Dicen algunos que es el hombre más poderoso del mundo en este momento, es un gobernante, no lo menciono porque este espacio no es un tema de temas políticos ni nada de esas cosas, pero usted puede entender quién es el hombre a quien me refiero y soñé con él. Pero en los sueños vi que era un hombre hasta en cierta medida un poco tímido, muy buena persona, muy agradable, muy servicial, que se presentó ante mí y me hablaba y trataba de hacerse entender en un español muy, muy deficiente. Y yo en los 2 primeros sueños tuve una actitud repelente y de rechazo con él. Lo rechacé y le decía, usted hace cosas que yo rechazo, contundentemente las rechazo. Usted está patrocinando algo que yo no veo bien hecho. Usted está amenazando. Usted pretende ser el rey del mundo. Y lo rechacé. La primera y la segunda vez. Así que me puse a consultar y a investigar qué es lo que pasa con este sueño que yo tengo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estoy soñando con esta situación? Y lo que logré investigar fue, aunque usted no lo vea y no lo entienda, aún en esa persona con la que usted está soñando hay una chispa divina. Allí ve usted una chispa divina. Y el Eterno le está diciendo a usted que usted debe aprender a entender estas entidades. ¿Por qué vienen y por qué se presentan ante usted? Para que usted reflexione y reaccione. Porque aunque sea despreciable como usted lo ve, es una entidad
enviada por el Eterno y tiene un propósito, porque todo lo ha creado el Eterno. Porque todo lo ha creado el Eterno. ¿Y por qué les menciono esto? ¿A qué se fueron estos dos varones que dejaron a Abraham solo con el portador de la presencia? Fueron a ejecutar juicio. Fueron a destruir las 5 ciudades de la llanura. Ay, espérese. Y venían de parte del Eterno. Venían de parte del Eterno. Yo 3 veces he tenido el sueño con esta entidad, con esta persona. Es un ser humano real que hoy en día es un gobernante de una de las naciones más poderosas del mundo. Pero lo que está trayendo es juicio. Está trayendo juicio. ¿De parte de quién viene el juicio? Viene de parte del Eterno. Es una entidad que el Eterno envió. Y yo, por mucho tiempo, he venido despreciando a esta persona. Anoche volví a soñar. Pero como ya había hecho esta introspección y este estudio y esta averiguación, anoche tuve la oportunidad de hablarle y decirle todo lo que había estudiado acerca de él. Y tuve la oportunidad de tranquilizar mi alma y decirle, no estoy de acuerdo con una cantidad de cosas que estás haciendo, pero ya soy consciente que tú provienes del Eterno. Y oro al Eterno para que conduzca tus pasos. Finalmente el sueño terminó, que fue muy amable, muy querido. Me dio un regalo, algo significativo, algo más simbólico. Y al final del sueño viene uno de los niños de mi familia, que pues no logro identificar, porque pues simplemente es un niño que viene en el sueño, y viene a despedirse porque se va a ir a la cama, y yo le digo, despídase del tío, y le señalo a esta persona, y el niño va y le da un beso. Y este hombre se sonríe tímidamente. Ese fue el sueño que tuve yo anoche, el tercer sueño. El tercer sueño. Dijo el Eterno, si yo encuentro en Sodoma a 50 virtuosos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por ellos. Respondió Abraham y le dijo, me dispongo a hablarle a mi amo, aunque soy solo polvo y ceniza. Quizás de los 50 virtuosos falten 5. ¿Destruirás por causa de 5 a toda la ciudad? Y respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham continuó hablándole a él, le dijo, quizá haya allí 40. Y él respondió, no lo haré en consideración a los 40. Dijo Abraham, por favor, no se moleste mi amo. Y continuaré argumentando, quizá haya allí solo 30. Y él le dijo, no lo haré si hallo allí a 30. Y dijo, quiero exponer ante mi amo, quizás haya allí 20. Y respondió, no la destruiré en consideración de los 20. Y dijo, que no se enoje mi amo, hablaré solo una vez más. Quizá haya allí 10. Y respondió, no la destruiré en consideración de los 10. El Eterno se retiró cuando terminó de hablar con Abraham. Y Abraham regresó a su lugar. Aquí cambiamos de escenario y nos transportamos hacia la puerta de Sodoma, la entrada de Sodoma. Llegaron los 2 mensajeros a Sodoma, cayendo la tarde. Lot, el sobrino de Abraham, estaba sentado en el portal de la ciudad de Sodoma. Lot los vio. Se levantó para recibirlos y se prosternó rostro en tierra. Alguna cosita aprendió el tío. Se prosternó rostro en tierra. La semana pasada yo les mencionaba cuál era el pecado de las ciudades de la llanura. Tal vez no les mencioné la cita, pero si usted se lee el libro de Yazar, cuando llegue a la parte de Sodoma y Gomorra, este libro es el que le va a decir a usted realmente cuál era la falta, pues, cuál era el pecado tan terrible que tenían los sodomitas. Yo les mencionaba que en la religión nos han enseñado que es que allí había mucho homosexualismo y prostitución. Y no es que yo esté en favor del homosexualismo y de la prostitución, no, el cielo no lo permita. Pero lo que dice el libro de Yazar no es homosexualismo y prostitución.
eran malvados por gusto. O sea, les gustaba hacer daño por el placer de ver al otro sufrir. Malvados por gusto. Y con los extranjeros eran peores. Engañadores, estafadores, expropiadores. Le quitaban a la gente sus pertenencias en supuestos negocios. Y cuando la persona iba a cobrar, le decían, yo a usted no le debo nada, usted no me han dado nada. Y despojaban, despojadores. Ese era el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Eran malvados porque les gustaba ser malos. Porque aunque conocían lo bueno, no lo hacían porque no se les daba la gana hacerlo. Y es un estado al que se expone la persona cuando se le enseña la escritura y la rechaza, la desdeña, no me interesa. Alguna vez leí un comentario que decía que yo era un charlatán. Y yo le doy gracias al Eterno porque no han sido mayores los comentarios negativos. Vi ese, que alguien escribió que yo era un charlatán. Bueno, este charlatán seguirá transmitiendo lo que le transmite a los hijos. Y que el Eterno bendiga a él que en algún momento escribió esto, que yo era un charlatán. Mi intención es simplemente realzar, glorificar las enseñanzas de la Sagrada Escritura tan olvidadas para este tiempo. Las personas ya en busca de lo material, de las cosas de este mundo, del placer, del gozar hoy, sin importar mañana, adquirir y llenarme de bienes, sin importar cómo, y detrás de eso, pues, dejaron atrás los principios, la bondad, la caridad, la buena disposición y la hospitalidad. No importa lo que digan, seguiré transmitiendo esto con todo el amor, porque yo sé que a alguien le ha de servir esto. A alguna persona que quiera aprender, esto le va a servir. Les dijo, por favor, señores míos, vayan hacia la casa de este siervo. Pasen la noche y lávense los pies. Levántense temprano y sigan su camino. Pero ellos respondieron, no, vamos a pasar la noche en la calle. Les insistió mucho, de manera que se desviaron hacia su casa y entraron. Él les hizo un agasajo, horneó matzot, panes sin levadura, y comieron. Todavía no se habían acostado cuando la gente de la ciudad, la gente de Sodoma, cercó la casa. Tanto jóvenes como ancianos, todo el pueblo desde un extremo, llamaron a Lot y le preguntaron, ¿en dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot salió al encuentro de ellos a la entrada y cerró la puerta detrás de sí. Y dijo, por favor, hermanos míos, no hagan maldad. Lot ya conocía qué gente era. Miren, yo tengo 2 hijas que nunca han conocido varón alguno. Las voy a sacar para ustedes y hagan con ellas como bien les parezca. O sea, voy a preferir entregar a mis hijas vírgenes para proteger a 2 completos extraños. Suena muy imposible. No tiene sentido, ¿cierto? 5. No tiene sentido. Prefiero sacar a mis hijas, pero no les hagan daño a estos señores. Lot, la única explicación posible, a Lot se le abrieron sus ojos espirituales y vio la gravedad de lo que querían hacer estos hombres, que era masacrar a los visitantes, destruirlos. Y Lot dijo, no, llévense a mis niñas y entreténganse con ellas, pero a estos hombres no les vayan a hacer nada. Algo pasó con Lot, algo pasó con este hombre. Era un hombre, era un justo, era un hombre bueno, era un hombre que había aprendido de su maestro, que era Abraham. Ellos le respondieron, hazte a un lado, dijeron. Este Lot
vino como inmigrante y pretende juzgar como juez. ¿De cuándo acá un extranjero viene aquí a imponernos leyes? Ahora, a ti te vamos a hacer peor que a ellos. Y forcejearon contra el hombre con gran violencia y se acercaron para romper la puerta. Entonces los mensajeros extendieron su mano y metieron a Lot con ellos dentro de la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les causaron ceguera, desde el pequeño hasta el grande, por lo que en vano trataron de encontrar la entrada. Y dijeron los visitantes a Lot: ¿a quién más tienes aquí? Un yerno, tus hijos, tus hijas. A quien quiera que tengas en la ciudad, sácalo del lugar, pues destruiremos este sitio, porque ha llegado a ser mayúsculo el clamor contra ellos ante el Eterno. Todas aquellas personas que fueron víctimas de los habitantes de estas ciudades, sin importar su origen, ojo, sin importar de dónde fueran, empezaron a clamar a los cielos, empezaron a clamar al Eterno. Y adivine qué, el Eterno escuchó el clamor, sin importar el origen de estas personas que estaban siendo aniquiladas y destruidas por los habitantes de Sodoma y las otras ciudades. Este clamor subió al cielo y hoy 8 del mes de noviembre de 2025, yo le aseguro a usted algo. Hay un clamor ascendiendo muy fuerte, delante del trono del Eterno, sin importar el origen de estas personas. Ese clamor está subiendo ante el Eterno. Y ese clamor va a ser escuchado. Ese clamor va a ser escuchado. A quien quiera que tengas en la ciudad, sácalo del lugar, pues destruiremos este sitio, porque ha llegado a ser mayúsculo el clamor contra ellos ante el Eterno, y el Eterno nos envió a destruir. Lot salió y habló a sus yernos y a los novios comprometidos con sus hijas y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Eterno va a destruir esta ciudad. Pero pareció un comediante, un charlatán, como me lo dijeron en un comentario. Pareció un comediante a los ojos de sus yernos. Al despuntar el alba, los ángeles apresuraron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan contigo, no sea que mueras por la perversidad de la ciudad. Pero él se demoraba, y los hombres tomaron fuerte su mano, la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, en la piedad del Eterno para con él. Y los sacaron y los dejaron fuera de la ciudad. Cuando los sacó afuera, le dijo: escapa por tu vida. No mires atrás, no te detengas en toda la planicie, escapa a la montaña para que no mueras. Lot le respondió: no, por favor no, mi amo. Mira, tu servidor me he congraciado contigo, e inmensa ha sido tu bondad para conmigo al salvarme la vida, pero yo no puedo escapar a la montaña, porque la destrucción me puede alcanzar y puedo morir. Mire la diferencia entre Lot y Abraham. Tenía miedo. La semana pasada a Abraham le dicen: vete para ti. ¿A dónde? A la tierra que te va a mostrar. Bueno, arranco. Aquí le dicen a este señor: escapa por tu vida y vete a las montañas. ¿Qué tenía que hacer? Callado la boca, váyase. Pero que dice: no, venga, no, es que pero es que mire, pero es que vea, pero. Porque es que usted me sacó para salvarme la vida, pero si yo me voy a las montañas, la destrucción me puede alcanzar para matarme. O sea, no le quedó claro.
lo estaban salvando y le estaban diciendo, a él le dijeron para dónde tenía que ir, a Abraham no. A él le dijeron, huye a las montañas. ¿Por qué no se fue para las montañas callado? Mira, por favor, hay una pequeña ciudad aquí cerquita a la que puedo huir. Déjame escapar allí. ¿No es insignificante acaso? Y yo voy y sobrevivo. Le respondió el varón, el mensajero. Mira, te otorgo especial consideración también respecto de este asunto. No destruiré la ciudad de la cual me has hablado. Rápido, está allá, porque nada podré hacer hasta que llegues allí. Por eso llamó a la ciudad con el nombre Zoar. El sol salió sobre la tierra y Lot llegó a Zoar, y el Eterno hizo llover sobre Sodoma y Gomorra sulfuro y fuego proveniente del Eterno, desde los cielos. Él dio vuelta a aquellas ciudades y toda la planicie, con todos los habitantes de las ciudades y toda la vegetación de la tierra. Pero su mujer miró por detrás de él, y entonces se convirtió en un pilar de sal. Madrugó Abraham y fue al lugar donde había estado parado ante el Eterno y miró hacia Sodoma y Gomorra y toda el área de la planicie, y vio que subía el humo de la tierra como el humo de un horno de cal. Al destruir el Eterno la ciudad de la planicie, el Eterno recordó a Abraham. Por eso, al dar vuelta las ciudades donde Lot habitaba, él permitió que Lot huyera de la revuelta. Lot se fue de Zoar y se estableció en la montaña junto a sus dos hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Él y sus dos hijas habitaron en una cueva. La mayor le dijo a la menor, nuestro padre es anciano, y no hay hombre en la tierra para mantener relaciones con nosotras como es usual. Ven, embriaguemos a nuestro padre con vino y acostémonos con él, y de esa manera tendremos descendencia a través de nuestro padre. En aquella noche embriagaron a su padre con vino. Luego entró la mayor y se acostó con su padre, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor, anoche me acosté con mi padre, hagámosle beber vino esta noche también, y tú irás y te acostarás con él, y así tendremos descendencia a través de nuestro padre. De modo que también aquella noche embriagaron con vino a su padre. Entonces se levantó la menor y se acostó con él. Y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Y este es el ancestro de los moabitas. Y la menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Es el ancestro de los amonitas hasta hoy. Abraham emigró de allí hacia la región del sur y se estableció en Kadesh y en Shur. Vivió temporalmente en Gerar. Abraham dijo acerca de Sara, su mujer, es mi hermana, por lo cual Abimelech, rey de Gerar, envió un mensajero y tomó a Sara. Otra vez Abraham vuelve y cae en lo mismo. Este hombre maravilloso del que les hablé hace un ratico seguía siendo un hombre con debilidades. Seguía siendo un hombre. Usted puede ser un gran ser humano y buscar el honor del Eterno en todo lo que usted haga, pero usted sigue siendo un ser humano y en algún momento va a tropezar. El problema no radica en que usted tropiece. El problema radica en la actitud que usted tome después de tropezar. El Eterno se presentó ante Abimelech en un sueño por la noche y le dijo, mira, morirás a causa de la mujer que has tomado porque es casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Eterno, ¿acaso también a gente justa vas a matar? ¿Acaso no me dijo él mismo que era su hermana? Y ella también, ella dijo que él era su hermano. Con la honestidad de mi corazón y con las manos limpias hice esto. El Eterno le respondió en el sueño,
también yo sé que en la honestidad de tu corazón hiciste esto y también yo te previne de pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla. Ahora devuelve la mujer del hombre. Él es un profeta. Orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, quiero que sepas ciertamente que morirás, tú y todos los tuyos. Para los que piensan que Dios no conoce las intenciones. El mismo Dios se presentó a este Abimelech y le habló en un sueño. Le habló mientras estaba durmiendo, porque el Eterno, cuando quiere hablar con una persona, le habla en un sueño y le dice: corrija su camino. Yo conozco sus intenciones y por eso le estoy notificando para que usted no continúe adelante, sino que tenga la posibilidad de corregir. Y si no corrige, sepa que lo mato a usted y le mato a toda su familia, a todos los que viven con usted. Abimelech se levantó temprano por la mañana, llamó a todos sus sirvientes y les contó todos estos sucesos. Los hombres temieron mucho. Entonces Abimelech citó a Abraham y le dijo: ¿cómo nos hiciste esto a nosotros? ¿Qué mal te hice para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino semejante pecado? Me hiciste cosas que no se le deben hacer a las personas. Abimelech diciendo a Abraham: ¿qué viste para hacerme semejante cosa? Abraham respondió: yo asumí que lo único que no había aquí era temor al Eterno y que me matarían para poder tomar a mi esposa. Pero en verdad, además, ella sí es mi hermana, es hija de mi padre, aunque no es hija de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Y cuando Elohim me hizo deambular de la casa de mi padre, le dije a ella: hazme este favor, a todo lugar que lleguemos, di que soy tu hermano. O sea, era una verdad, pero era una verdad a medias. Y una verdad a medias es tomada por mentira, es tomada por engaño. Y eso es lo que hoy en día se enseña desde los altares de muchas comunidades. Verdades a medias, verdades acomodadas al deseo egoísta de los que las enseñan. Porque saben mucha Biblia, pero acomodan para lucrarse, acomodan para manipular conciencias, inclusive para manejar campañas políticas, que esa es una de las cosas más rastreras que se está viendo hoy en día, para obtener votos para el candidato de su predilección. Hasta eso están haciendo. Fin del comentario. Y cuando el Eterno me hizo deambular de la casa de mi padre, le dije a ella: hazme este favor, a todo lugar que lleguemos, di que soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó ganado, ovino y vacuno, siervos y siervas, se los entregó a Abraham y le devolvió a su esposa Sara. Y dijo a Abimelech: mira, mi tierra está delante de ti, habita en donde gustes. Y a Sara le dijo: le di 1000 piezas de plata a tu hermano, que sean como velo a los ojos de todos los que están contigo, y con todos quedarás vindicada. Entonces oró Abraham al Eterno, y el Eterno sanó a Abimelech, a su mujer y a sus criadas, y dieron a luz. Pues previamente el Eterno había cerrado toda matriz de la casa de Abimelech a pedido de Sara, esposa de Abraham. El Eterno recordó a Sara tal como había dicho. El Eterno actuó con Sara tal como le dijera. Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo de Abraham en su vejez, en el momento determinado que el Eterno había anunciado. Abraham llamó a su hijo que le diera a Sara con el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como le había ordenado el Eterno. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Dijo Sara: Elohim me ha hecho feliz. El que lo escuche se regocijará por mí. Y dijo: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado.
Abraham hizo una gran fiesta el día que fue destetado Isaac. Sara vio que el hijo de la egipcia, Agar, que aquella le diera a Abraham, se divertía y le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no heredará junto con mi hijo Isaac. Esa cuestión le molestó mucho a Abraham. Dijo entonces el Eterno a Abraham: no estés apenado por el muchacho y tu sirvienta. Todo lo que te diga Sara, préstale atención, pues tu descendencia, Isaac, será considerada tuya. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, pues también él desciende de ti. Abraham madrugó, tomó pan y una cantimplora con agua y se la dio a Agar. La colocó sobre su espalda junto con el niño y la despidió. Ella partió y deambuló por el desierto de Beersheba. Cuando se acabó el agua de la cantimplora, ubicó al niño debajo de uno de los arbustos. Y fue y se sentó enfrente a distancia de 2 tiros de arco, porque dijo: no quiero ver la muerte del niño. Y se sentó frente a él y lloró en voz alta. El Eterno oyó la voz del muchacho. Entonces el ángel del Eterno llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué es lo que te aqueja, Agar? No temas, pues Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al niño y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Elohim abrió los ojos de ella y percibió un manantial de agua. Fue, llenó la cantimplora y le dio de tomar al niño. Elohim estuvo con el niño, que creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. En aquella época, Abimelech y Fijol, capitán de su ejército, le hablaron a Abraham diciéndole: el Eterno está contigo en todo lo que emprendes. Ahora, júrame aquí por el Eterno que no me engañarás ni a mí ni a mi hijo, ni a mi nieto. Compórtate conmigo y con la tierra en la que te encuentras como inmigrante con la misma bondad que yo te he mostrado a ti. Y Abraham respondió: yo juraré. Abraham discutió con Abimelech por motivo de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abimelech dijo: no sé quién pudo haber hecho esto. Nunca tú me lo dijiste y nunca escuché nada al respecto hasta hoy. Abraham tomó ganado ovino y vacuno, se lo dio a Abimelech e hicieron un pacto. Abraham apartó 7 ovejas del rebaño. Dijo entonces Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 ovejas que apartaste? Le respondió: estas 7 ovejas tomarás de mi mano como prueba a mi favor de que yo cavé este pozo. Por eso aquel lugar fue llamado Beersheba, pues allí juraron los dos. Hicieron un pacto en Beersheba. ¿Se acuerdan el pacto de la semana pasada? El pacto unilateral. Ok, aquí hicieron un pacto entre 2 partes, Abraham y Abimelech. Abimelech y Fijol, jefe de su ejército, se levantaron y volvieron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un Eshel en Beersheba e invocó allí el nombre del Eterno, Dios del universo. Abraham vivió en la tierra de los filisteos mucho tiempo. Aquí llegamos a la parte crucial de esta lectura, que es la parte que llamamos la atadura, en hebreo la akedah. ¿Ok? Y es crucial porque es la prueba más grande, no que Abraham, es la prueba más grande que hombre alguno puede pasar, y es entregar a su hijo. Y entregarlo, pero siendo uno mismo el que lo sacrifica. Es algo que marca la historia de la humanidad, porque el patriarca pudo experimentar en carne propia lo que el Eterno mismo tuvo que vivir. Resulta que después de estos eventos, Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, le respondió. Le dijo: por favor, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Por favor, toma a tu hijo, a tu único. Pero Abraham tenía otro hijo.
Entonces se llamaba Ismael. ¿Por qué el Eterno le dice a tu único? ¿Desconociendo a Ismael? Claro que no. Porque le dijo también de él haré una gran nación. ¿Se acuerdan? Sí. La promesa era para él. Toma a tu hijo, a tu único, quiere decir al único que veo como hijo de la promesa, hijo del pacto, el linaje sagrado. Desde ese punto de vista es tu único, a Isaac. Y vete a la tierra de Moriah, y allí asciéndelo para ser ofrendado sobre uno de los montes que yo te diré. Un tipo de ofrenda que es la ofrenda Olá. Madrugó Abraham por la mañana, preparó su asno y tomó consigo a sus 2 asistentes y a su hijo Isaac, partió leña para la ofrenda y se puso en marcha hacia el lugar que le había indicado Elohim. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Dijo Abraham a sus muchachos, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta aquí, nos prosternaremos y regresaremos con ustedes. Tomó Abraham la leña para la ofrenda y la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano la antorcha y el cuchillo y se fueron los 2 juntos. Isaac le preguntó a su padre Abraham, «Padre». «Sí, hijo», le respondió. «Acá está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda?» «Elohim buscará el cordero para él, para la ofrenda, hijo mío», le respondió su padre, y se fueron los 2 juntos. Llegaron al lugar que le dijo el Eterno, y Abraham construyó allí el altar. Acomodó la leña, ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre el altar encima de la leña. Paremos ahí. Usted ha visto las películas de Abraham, habrá visto para ahí unas 5 o 6 versiones de esta escena, y siempre que usted ve esa escena, ve a un viejito con todos los años del mundo, con un peladito de 12 años, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos años tendría Isaac? Si nos sentamos a hacer las cuentas con los datos que están en las escrituras, encontramos que Isaac tenía entre 30 y 33 años. El pelado le podía al papá. O sea, de pronto un viejo de esa época era un hombre fuerte y si coge a un niño de 12 años, pues lo amarra a la brava, lo somete y lo trepa en el altar y lo sacrifica. Pero es que el muchacho no tenía 12 años. El muchacho era un hombre grande y fuerte. ¿Eso qué nos quiere decir? Que voluntariamente entregó su vida para el sacrificio. Voluntariamente entregó su vida para el sacrificio. Eso es lo más grande de Isaac. Él ofrendó su vida en obediencia al pedido que le hizo su padre. Él, desde que iba llegando al monte Moriah, supo que la ofrenda era él. Y no salió a esconderse. Enfrentó la situación. Y tuvo la mejor actitud frente a eso. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Entonces el ángel del Eterno lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham. Y él le respondió, aquí estoy. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso del Eterno, ya que no me has negado a tu hijo, a tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y resulta que había un carnero enredado por sus astas en un matorral. ¿Cuándo apareció el carnero en el matorral? Mágicamente apareció. Si el hijo le pregunta a papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Es que no lo había visto él tampoco. ¿Cuándo estuvo ahí el animal? ¿Qué le había dicho Abraham a Isaac? Cuando Isaac le preguntó, aquí está la leña y está el fuego. ¿Y dónde está la criatura para sacrificarla? ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó Abraham? Adonai Iré, que es uno de los nombres del Eterno, el proveedor. El Señor proveerá. Solo cuando creyeron con total obediencia y apegándose a la palabra del Eterno, solo en ese momento se manifestó el carnero.
el Eterno hará la provisión en el momento preciso. Y así fue. Abraham alzó sus ojos y miró, y resulta que había un carnero enredado por sus astas en un matorral. Estaba ahí agarrado. Ni siquiera tocó salir a perseguirlo. Estaba listo. Estaba listo para prepararlo. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar con el nombre Adonai Iré. O sea, el Eterno verá. El Eterno verá. Como suele decirse hasta hoy, en el monte el Eterno, Él será visto. El ángel del Eterno llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declaró el Eterno, que en vista a que hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, bendecir te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia heredará la ciudad de tus enemigos. Y a través de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. Se ratificó el pacto. Porque escuchaste mi voz. Dime, hijo. No entiendo. Ok, perfecto. Entonces, por haber escuchado la voz del Eterno, aquí vuelvo y leo. Por mí mismo he jurado, declaró el Eterno, que en vista a que hiciste esto y no me negaste a tu hijo único, bendecir te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y a través de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. Abraham regresó hacia sus asistentes. Se levantaron y fueron juntos a Beersheba, y Abraham permaneció en Beersheba. Al final de esta enseñanza, de esta lectura, de esta porción, nos menciona el nacimiento de Ribca, la que posteriormente sería la esposa de Isaac. Dice en el verso 20: después de estos eventos le fue anunciado a Abraham lo siguiente. También Milca ha tenido hijos de tu hermano Nacor: Uz, su primogénito; Buz, su hermano; Kemuel, padre de Aram; Keset, Jasó, Pildash, Idlaf y Betuel. Y Betuel tuvo a Ribca. Esos 8 son los que Milca le dio a Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, llamada Reuma, también le dio a Tebach, Gaham, Tahash y Maach. Así termina la lectura de la parashá de esta semana. Como les digo, muchísimas cosas podemos sacar como enseñanza. Tal vez pude haber tocado el tema de la estatua de sal, que a muchas personas les llama la atención. Pudimos haber tomado la enseñanza de la carne con el queso, la carne con los lácteos, porque pues ahora el tema es polémico, ¿no? Dice por ahí que según ese texto, Abraham fue el que se inventó la hamburguesa con queso. Pero en fin, y muchas cosas más, muchísimas cosas podemos hablar, pero pienso yo que si hay un tema relevante en este momento, es la hospitalidad y la buena actitud. Y es un tema que no solo para esta enseñanza de este año, sino para siempre. Pienso que este material que se ha grabado es demasiado relevante para todas las generaciones. Dentro de 10, 15, 20 años que se vea esta enseñanza, le va a servir a usted que esté criando a sus hijos. Agradezco al Eterno primeramente el honor y el privilegio que me dio de transmitir esta enseñanza y dejarla grabada. Y en segundo lugar, a cada uno de ustedes por sentarse virtualmente a mi mesa y poder aprender esta enseñanza. Les deseo el mejor de los Shabbats, que el Eterno los acompañe, los proteja, les bendiga en todas sus labores, en todos sus emprendimientos, en sus trabajos, y que el Eterno colme de shalom, de estar completos cada uno de sus hogares. Les envío un abrazo fuerte y 1000 bendiciones.